Bienvenidos a un nuevo programa de la segunda temporada de Hablemos Claro. El día de hoy tenemos un tema muy importante. En la actualidad, muchas personas deciden o están tomando esta decisión de llevar una vida mucho más saludable. Y entonces algunas deciden, por un lado, irse donde un especialista, un nutricionista, para que los guíen en una dieta según lo que su cuerpo necesita. Mientras que otras personas eligen por su propia cuenta ciertos alimentos, por ejemplo, para adelgazar o para contrarrestar algunos males. Y muchas veces sin saber a ciencia cierta si esto funciona o no. Existen muchas ideas, muchos mitos erróneos sobre los alimentos y los efectos que producen en nuestro cuerpo. Por eso el día de hoy, aquí en Hablemos Claro, vamos a descubrir cuáles son los mitos y verdades acerca de los alimentos. Nos vamos ahora a ver una nota sobre este tema para que nos podamos informar un poco más. Adelante. La alimentación es un tema que ha suscitado un gran interés a lo largo de la historia. Dicho interés, unido a una cierta ignorancia, han favorecido el desarrollo de numerosos mitos y verdades sobre la alimentación, que han provocado injustificadamente un cambio en el comportamiento y en los hábitos alimentarios de muchas personas. Así, han sido numerosos los alimentos a los que se han atribuido características y propiedades falsas, debido al mito, ya que la alimentación constituye un hecho tanto biológico como cultural. Las creencias y opiniones se han extendido en nuestra sociedad, bien transmitiéndose por el boca a boca, a través de generaciones, o bien por el tipo de publicidad a la que estamos sometidos. Sin embargo, en la actualidad, y gracias a la base científica de la que disponemos, es posible desmontar esas creencias, a veces muy arraigadas, recurriendo a las opiniones y consejos de verdaderos profesionales de la nutrición y la salud. Se dice que el huevo es malo por el alto contenido de colesterol, porque obstruye las arterias y eleva los riesgos de sufrir ataques cardíacos y derrames. Sin embargo, solo es un mito, porque este alimento es muy rico en grasas no saturadas, vitamina B y muchos otros minerales. Los lácteos, como la leche, queso y otros productos, pertenecen al grupo de alimentos que ocupan un lugar esencial en la nutrición. Gracias a su versatilidad y variedad, han demostrado cumplir un rol fundamental en la alimentación durante el embarazo, niñez, adolescencia y edad adulta. Debido a sus propiedades benéficas para la salud, los productos lácteos están considerados como alimentos funcionales durante todo el ciclo de vida de las personas. Otro mito que siempre escuchamos es que los productos light no engordan. No necesariamente light significa que el producto está reducido en alguno de sus componentes, grasas, azúcares o sales, lo cual no siempre indica que aporten menos calorías. De cualquier forma, por más light que sea el producto, si se consume en abundancia, engordará. La naranja, al igual que otros cítricos, son ricos en vitamina C, un potente antioxidante, que en contacto con el aire y la luz se oxida y pierde sus propiedades, aunque no pierda color. Además, ayuda y refuerza el sistema inmune, aumenta nuestras defensas, por lo que puede ser clave a la hora de recuperarnos ante un proceso gripal. Finalmente, podemos encontrar una lista amplia de mitos y verdades acerca de los alimentos que consumimos todos los días. Lo cierto es que debemos consultar a los especialistas para llevar una alimentación más saludable. Como hemos visto en el informe, existen muchos mitos, muchas creencias equivocadas acerca de los alimentos y los efectos que pueden causar en nuestro organismo. Por eso siempre es necesario informarnos sobre este tema, para saber lo que está bien, lo que es bueno y lo que no, independientemente de lo que nos digan los demás, y sobre todo acudir a un especialista para que nos guíe y no tomar decisiones solamente por nuestra cuenta. Así que después del corte vamos a descubrir estos mitos y realidades acerca de los alimentos para poder mejorar, por supuesto, nuestros hábitos alimenticios. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos ubican como Cable Perú, también como UTV Oficial, y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, nos encuentran también como UTV Oficial. Nos vamos a un corte, regresamos con más aquí en Hablemos Claro. Estamos de
regreso aquí en Hablemos Claro y el día de hoy vamos a romper algunos mitos acerca de los alimentos que hemos escuchado de nuestras abuelas, de nuestras mamás, y para esto me encuentro con la licenciada en nutrición Fabiola Ortiz. Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Perfecto, vamos a empezar ya con los alimentos. Yo tengo acá, por ejemplo, un huevo. Dicen que comer la yema del huevo engorda. ¿Es verdad o no? En realidad, primero hay que tener en cuenta el tema de las porciones. Todos los alimentos nos aportan calorías, ¿no? Y si comemos algún alimento, por más bueno que sea en exceso, se convierte en malo. En cuanto a la yema del huevo, básicamente esta nos aporta grasas buenas. Muchas personas le tienen miedo porque lo asocian con el colesterol, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en no excedernos en comer mucho huevo. La recomendación básicamente es de un huevo al día. Solo un huevo al día, entonces. Un huevo al día y el ¿En resto, qué momento del día? Puede ser durante el desayuno, acompañado con las comidas, tanto el almuerzo o la cena, o también como meriendas. Pero si es que queremos comer mucho más huevos, en el caso de, por ejemplo, un deportista, lo ideal es que sea el resto claras, más que comer demasiadas yemas. Ah, perfecto. Y, por ejemplo, ¿es sano si ponemos un huevo crudo en un jugo? En el caso de los jugos, en realidad no se recomienda agregar algún tipo, bueno, en este caso el huevo. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que hace que no podamos absorber algunos minerales, como por ejemplo el calcio. Entonces no es bueno en general con ningún tipo de proteínas. Por ejemplo, comer la carne cruda o muy cruda no la vamos a llegar a absorber porque nuestro cuerpo no está diseñado para absorber las proteínas de manera cruda. Entonces no es recomendable. No es recomendable. Perfecto. A ver, pasamos al siguiente alimento. Dicen que obviamente el pan integral es más sano que el pan blanco. ¿Es verdad o no? En realidad también es otro mito. La ventaja del pan integral frente al pan francés es básicamente que el integral nos va a aportar mucha más fibra y nos va a aportar también muchos más minerales y vitaminas frente al pan blanco. Pero hablando de las calorías, básicamente nos aportan las mismas calorías, es decir, una unidad. Pero por ejemplo, a quienes más se les recomiendan, a personas que sufren de estreñimiento y a personas que tienen mucha ansiedad por estar picando a cada rato, la fibra les va a dar saciedad por más tiempo. Entonces, para esas personas, sí o sí, pan integral mejor, Sí, mejor, ¿verdad? Pero obviamente moderado. No exagerar, y porque es pan integral nos comemos 3-4 porciones, igual es mucha cantidad. ¿Cuánto tú nos podrías recomendar entonces? En realidad lo ideal es Al no día. excedernos más de una porción. Una. Dependiendo, si por ejemplo tenemos sobrepeso, no más de una, o en todo caso quitarle la miga, Ya. ¿no? Sería una mejor opción. Pero por ejemplo, un niño que está en crecimiento o un niño que es delgado podría comerse 2 hasta 3 unidades de pan, ¿no? Y no habría ningún problema. Perfecto. Seguimos entonces. Aquí vemos, por ejemplo, el camote. ¿Es verdad que si comemos mucho camote, pues nuestro pelo va a estar todo brillante y bonito? En realidad también es otro mito. Muchas veces las mamás nos dicen no comer más camote si es que tu cabello está maltratado, etcétera. En realidad no hay evidencia científica que nos diga que el camote nos va a ayudar con respecto al cabello, pero el camote también tiene muchos antioxidantes, vitaminas, minerales, entonces sí debe formar parte dentro de nuestra alimentación. Bien, y ahora que tenemos justamente este platito, estos son carbohidratos, ¿verdad? Sí. Los carbohidratos básicamente están en los cereales, como por ejemplo el arroz, están en los tubérculos, las menestras también tienen buena cantidad de carbohidratos y bueno, los fideos también, ¿no? Básicamente esos son los carbohidratos que solemos consumir en la alimentación de los peruanos. Bien, hay un mito también, o bueno, hay gente que dice que los carbohidratos engordan y sí o sí no deben estar en nuestra dieta. ¿Es verdad eso? En realidad igual hay que tratar de moderar la porción porque los peruanos comemos mucha cantidad de Así carbohidratos. es. Muchas veces en la entrada, que no suele ser verdura, sino puede ser por ejemplo papa a la huancaína o una causa, ¿no? Ahí ya tenemos una buena cantidad de carbohidratos y muchas veces el segundo es arroz o menestra, arroz papa, arroz camote o choclo, ¿no? Entonces Ya demasiado, ¿no? contabilizando la cantidad de carbohidratos consumimos mucha cantidad, ¿no? Y bueno, si no hacemos ejercicio, todo ese exceso de carbohidratos
lo vamos a almacenar como grasa. Entonces lo más recomendable es, por ejemplo, si comemos papa, no ponerle arroz o si no, 2 porciones chiquitas, ¿no? Lo ideal es no excedernos con la cantidad, es decir, si queremos bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Lo ideal es que sea, por ejemplo, una porción de papa o una de camote y ya no mezclar arroz papa o arroz menestra, ¿no? O si somos muy arroceros y no podemos dejar el arroz, lo que podemos hacer es 1 o 2 cucharadas de arroz y tal vez con una rodajita de papa o de camote, ¿no? Pero la idea es que más o menos de nuestro plato, 1/4 sea de carbohidratos. Perfecto, hay que tomar nota, esto es muy importante para mejorar nuestros hábitos alimenticios. Seguimos ahora con el limón, ahí lo podemos ver. Es cierto este mito, bueno, no sé si es un mito, ahora me lo vas a decir, pero dicen que tomar o mezclar el limón con agua tibia como primer alimento en las mañanas te ayuda a adelgazar o a quemar grasa. ¿Es verdad o no? En realidad también es falso. Básicamente, bueno, hay muchos alimentos que se han puesto de moda, ¿no? El agua en ayunas con limón o que la chía también quema grasas o adelgaza. En el caso del limón, básicamente lo que nos aporta es vitamina C, pero en realidad no hay ningún alimento en general que nos ayuda a quemar la grasa. Es básicamente disminuir las calorías y hacer actividad física, es lo que nos va a ayudar a disminuir nuestro porcentaje de grasa si es que lo tuviéramos alto. Pero en realidad lo que nos podría ayudar es tal vez aumentar un poquito nuestro sistema inmunológico. Mejorar el sistema inmunológico. Porque ¿no? nos está aportando buena cantidad de vitamina C, pero no es que no nos aporta gran ventaja en la salud. Entonces no es recomendable, podemos simplemente no tomarlo y todo bien. Sí, no hay problema. Lo ideal es siempre al momento de levantarnos tomar un vaso de agua, 1 o 2 vasos de agua para mantenernos hidratados durante todo el día, porque muchas veces durante el día estamos muy ocupados y tomamos 2 o 3 vasos de agua solamente con el desayuno, el almuerzo y la cena. Y lo ideal es por lo menos tomar entre 8 a 10 vasos de agua. Importante eso, hay que estar hidratados siempre. Continuamos ahora con la zanahoria. A ver, yo he escuchado por ahí que dicen que la zanahoria en primer lugar pues nos ayuda a la vista. ¿Es verdad? Sí, es verdad porque tiene vitamina A. Bueno, también tiene otros tipos de minerales, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con la porción porque dentro de las verduras es junto con la beterraga y con las vainitas, de alguna manera los que tienen un poco más de carbohidrato por la consistencia. Sí, me han dicho que también dicen que mucha zanahoria engorda. Entonces igual hay que tratar de medir la porción, pero sobre todo cuando la sancochamos, es decir, en la forma fresca la podemos consumir sin preocuparnos en realidad, pero cuando la sancochamos sí hay que tener cuidado con la porción porque comernos, por ejemplo, ensalada rusa, ¿no? 2, 3 tazas es mucha cantidad, ¿no? Por más de que sea una verdura, de alguna manera se concentra más el carbohidrato y hay que tener cuidado con la porción. Cuidado con la porción entonces. Seguimos ahora con la beterraga. Muchos dicen que porque es rojita nos ayuda pues a la sangre, a tener pues combatir la anemia o tiene hierro. ¿Es verdad esto? ¿Es un En mito realidad o también es realidad? otro mito. Ah, es otro mito. Muchas veces las mamás, y me incluyo, mi mamá cuando yo estaba pequeña me daba extracto de beterraga que para la anemia, que no sé qué. En realidad también es un mito. ¿Por qué? Porque la beterraga no nos aporta ningún tipo de hierro, no nos aporta hierro. Lo que tenemos que consumir en todo caso si es que tenemos anemia es consumir carnes rojas, vísceras y en todo caso de los vegetales están las verduras de hojas verdes y las menestras también que nos aportan hierro. Pero en realidad la beterraga no es una fuente de hierro. Perfecto, entonces descartado, es un mito nada más. Continuamos ahora con el tomate. Muchas abuelitas nos dicen, mi abuelita también acá incluida, de que por ejemplo si comemos mucho tomate pues nos ponen las mejillas sonrojadas, nos da color. ¿Es verdad eso? En realidad sí es que consumimos grandes cantidades de tomate o por ejemplo de beterraga o zanahoria, por el color intenso que tienen, nos puede sí manchar un poco lo que es las palmas de las manos o en todo caso también como estar más chapositas, ¿no? Pero lo ideal igual no es consumir grandes cantidades de estos tipos de alimentos, ¿no? Por la porción. Entonces todo tranquilo con las porciones. ¿Cuánto recomiendas por ejemplo el tomate entonces? ¿En una ensaladita? Sí, ¿no? Lo ideal es cuanto a las porciones, por ejemplo, de verduras, más o menos deberían ser entre 3 a 4 porciones durante el día, que podrían ser alrededor de 2, 3 tazas más o menos de vegetales.
Y en el caso de las frutas, más o menos 2 porciones, que vendrían a ser como 2 unidades de fruta al día. Perfecto. Y ahí terminamos aquí en este bloque con la margarina. ¿Es verdad que la margarina es mejor que la mantequilla? ¿Es así? En realidad también es otro mito. La margarina en realidad es un producto más que nada más industrializado y el origen es de fuente vegetal. Se dice que a la margarina le falta un hidrógeno para convertirse en plástico, entonces en realidad no es una buena opción. En realidad muchas veces lo que se utilizan es en repostería, ¿no? Y por ejemplo las galletas, los queques que consumimos tienen buena cantidad de margarina. Lo ideal es que igual la porción sea controlada porque es un alimento que tiene grasas, pero en todo caso es mejor optar por mantequilla, ¿no? Que es un poco más caro, es verdad, pero aún así es vale la pena para nuestra salud, vale la ¿verdad? pena consumir mejor mantequilla que la margarina. Muy bien, es importante que estén atentos ustedes en sus casas, mamitas, papitos. Y vamos a ir a un corte, pero no se muevan porque al regresar vamos a seguir hablando de otros alimentos, en este caso las frutas. Regresamos aquí en Hablemos Claro. Estamos de regreso aquí en Hablemos Claro. El día de hoy estamos descubriendo mitos y verdades acerca de los alimentos. Y ahora vamos a hablar sobre las frutas. Y vamos a empezar justamente por la granadilla. Dicen que la granadilla causa alergia. ¿Es mito o verdad? También es un mito. En realidad la granadilla lo pueden consumir los niños a partir de los 6 meses en su alimentación complementaria. No tendría por qué causarles ningún tipo de alergia, ¿no? Sería muy raro ver a un niño que tenga alergia a la granadilla. ¿Y qué es lo que tiene de bueno la granadilla para que el público sepa? Igual nos aporta grandes cantidades de vitaminas y minerales. También muchas veces las mamás lo utilizan como en reemplazo del agua, les dan el juguito de la granadilla para mantener al niño hidratado. Ah, o sea, nos hidrata básicamente. Sí. Entonces, ¿recomiendas, por ejemplo, al día una granadilla o en la semana mejor como 2 o 3 veces? Lo ideal es poder variar con diferentes tipos de frutas, porque en realidad dependiendo del color nos va a aportar diferentes vitaminas o minerales, ¿no? Entonces no hay problema si es que consumimos una o 2 granadillas al día. Ah, no hay problema. No hay ningún tipo de problema, pero lo ideal es variar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que solamente comen plátano y la única fruta que consumen es plátano. Entonces lo ideal es variar, ¿no? Puede ser plátano, puede ser granadilla, puede ser manzana, etc. Perfecto. Continuamos con las mandarinas. Dicen que los cítricos pues pueden, por ejemplo, con los glóbulos blancos, los elimina. ¿Es verdad eso? También es un mito. En realidad, al igual que como ya había mencionado, hay que tener cuidado con las porciones porque hay gente que es muy fanática de la mandarina, sí, y se compra 1 kilo de mandarina y se los puede comer en un día. Acordémonos que las frutas igual tienen azúcar, entonces si las comemos en exceso también nos pueden llevar a subir un poco de peso. Entonces la fruta sí engorda cuando la consumimos en exceso. Entonces por eso igual hay que tener cuidado con las porciones y lo ideal es que en el caso de la fruta 2-3 porciones máximos al día. Perfecto, solamente 2-3 porciones de mandarina. O sea, yo conozco mucha gente que le encanta, a mí también, pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Ahora vamos con la manzana. Dicen que la manzana, o sea, comer manzana ayuda a mejorar, mejora el funcionamiento del cerebro. ¿Mito o verdad? En realidad también es un mito. Como te mencionaba, lo ideal es balancear y dentro de nuestra alimentación tener diferentes tipos de frutas. En realidad la ventaja de la manzana es que nos aporta gran cantidad de fibra, porque en la cáscara es donde se encuentra la fibra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos mucha ansiedad, comer frutas que tengan cáscara nos va a dar sensación de llenura por más tiempo. Entonces, esta idea de, por ejemplo, el agua de manzana que ayuda al funcionamiento del cerebro es falsa. Es falso, totalmente falso. Ah, ya, perfecto. Hay que tenerlo, también ahí hay que apuntarlo. Continuamos, a ver. Tenemos aquí, por ejemplo, azúcar blanca y por el otro lado tenemos azúcar rubia. Muchos dicen que la azúcar rubia es más sana que la blanca. ¿Mito o verdad? Es un mito en realidad. Si bien se dice que la azúcar rubia es menos procesada, pero en el caso en realidad ambas nos van a proporcionar la misma cantidad de calorías.
Entonces, muchas veces dejamos de consumir azúcar, pero buscamos otros tipos de edulcorantes como la miel o miel de chancaca. En realidad son azúcares simples que, por ejemplo, en el caso de los diabéticos sí se les restringe porque básicamente alteran nuestra glucosa, ¿no? Entonces, lo ideal es no totalmente dejar de consumir azúcar, pero sí tratar de disminuir la cantidad. Por ejemplo, para un vaso, muchas personas, una taza de alguna infusión le agregan 4 o 5 cucharaditas. Es demasiado dulce. Demasiado. Entonces, lo ideal es que no sean más de 2 cucharaditas por taza. Perfecto. Justamente hablando sobre los azúcares, la stevia, ¿qué pasa con la stevia? ¿Es sana realmente como dicen? En ¿Es realidad, preferible tomar stevia que azúcar, por ejemplo, rubio? están los edulcorantes naturales y los que son artificiales. En este caso, los artificiales, bueno, los más conocidos, por ejemplo, están la Splenda, ¿no? Y dentro de los naturales está la stevia. En realidad, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, no sé si han visto que venden en la calle una stevia que tiene un empaque verde. Ya. Entonces, este tipo de stevia las traen de contrabando de Bolivia. Entonces, en realidad no es stevia pura, es básicamente otro tipo de... Es un engaño, entonces no hay que comprarlo, no hay que consumirlo. Es otro tipo de edulcorante, pero artificial, ¿no? Entonces, hay que siempre tener cuidado en dónde compramos la stevia. Y, bueno, si podemos obtenerla de la forma más natural, que sería la hojita, no habría problema. Entonces con la hojita nos quedamos. También otra pregunta acerca de los edulcorantes. Dicen que produce cáncer. ¿Es mito o verdad? En realidad el tema de los edulcorantes es un tema relativamente nuevo. Todavía no hay ningún estudio que afirme que sea cancerígeno o no. Todavía hay estudios que son a largo plazo, pero si somos personas sanas, que no tenemos ningún tipo de patología como sobre todo la diabetes, en realidad lo ideal es disminuir la cantidad del azúcar, ¿no? Sobre todo la que añadimos y la que encontramos en los alimentos, como por ejemplo las gaseosas o los jugos procesados, porque tienen muchas cantidades de azúcar que no son necesarias, ¿no? Y por ejemplo, cuando nos hacemos un jugo de papaya, muchos dicen, ¿ya para qué ponerle azúcar? ¿Está bien así o preferible ponerle su azúcar? En realidad lo mejor es tratar de aprovechar el azúcar de la fruta, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces compramos la fruta y no está muy dulce. Entonces lo que hacemos es agregarle o azúcar o miel. O miel, que está de moda, ¿no? Entonces, en realidad lo ideal es evitar el azúcar en estos casos porque ya la fruta ya tiene azúcar, ¿no? El azúcar de la fruta es la fructosa, ¿no? Entonces lo ideal es que sea mínima la cantidad o en todo caso tomarlo sin azúcar. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre las bebidas gaseosas, ¿no? En primer lugar, ¿engordan? ¿Cuánto azúcar tiene, por ejemplo, este vasito que vemos acá? En realidad, bueno, sí, en el caso de las gaseosas, el problema es que tienen mucha cantidad de azúcar. Para un vaso más o menos que, por ejemplo, una persona puede tomar en ese vaso una infusión y le agrega 2 cucharaditas. En este caso las gaseosas más o menos en un vaso pueden tener 8 o 10 cucharaditas de azúcar. Demasiado. Entonces es demasiada cantidad de azúcar que nos aporta estas bebidas. También básicamente nos pueden descalcificar. Importante eso. Y también, bueno, tienen sustancias que no son buenas para el organismo, como por ejemplo los conservantes, los colorantes, ¿no? En el caso de las gaseosas oscuras tienen muchos más colorantes que las de color blanco. Entonces es cierto lo que dicen acerca de las, por ejemplo, gaseosas claras, que es mejor tomarlas que las gaseosas oscuras. Sí, es verdad, porque en el caso de las gaseosas oscuras tienen mucho más colorantes, mientras que las blancas en realidad no le han echado colorantes, ¿no? Pero igual tienen sustancias que no son apropiadas para el cuerpo y son dañinas igual. Y por ejemplo, entonces si quiero tomarme una bebida con gas, ¿qué es preferible? ¿Agua con gas? Es preferible, o en todo caso hay personas que son muy adictas a la gaseosa, en todo caso optar por la versión cero, que básicamente no tiene azúcar, pero le han agregado un edulcorante, ¿no? Pero de igual manera hay que tener cuidado con la porción, ¿no? Lo ideal es que no sea más de una vez a la semana, en todo caso. Más de una vez a la semana, ya saben, ¿no? Y ahora terminamos hablando del agua, ¿no? Primero, yo escuché por ahí, me hicieron una pregunta el otro día, ¿el agua engorda? Es gracioso, en realidad, ¿no? el agua no engorda porque no nos aporta nada, absolutamente nada de calorías. En realidad, la recomendación de agua es por lo menos entre 8 a 10 vasos. Aproximadamente va a variar dependiendo de cuánta actividad física hagamos
o también de nuestra estatura, de nuestro peso, pero alrededor son de 2 litros a 2 litros y medio de agua por lo menos. Y la mitad de esta recomendación debería ser agua pura. Y el otro resto debería ser proveniente de las infusiones o de los refrescos naturales o de las sopas, por ejemplo, que también se le contabilizan como dentro de los líquidos. No solamente entonces es agua. Claro, no solamente es agua, pero lo ideal es que sí, por lo menos la mitad de esta recomendación sí sea agua pura. Bien, y por ejemplo, esta es un mito, ¿no? Ahora me vas a decir si es así. Tomar un vaso con agua antes de comer nos ayuda, por ejemplo, a no absorber todo, por ejemplo, la grasa de la comida. En realidad también es otro mito. Lo que podemos hacer si, por ejemplo, tenemos ansiedad, es tomar agua por lo menos media hora, 40 minutos antes de las comidas principales, porque nos pueden llenar un poco, ¿no? Comemos menos. Pero no va a hacer que absorbamos menos nutrientes. Y en cuanto a las infusiones, por ejemplo, ¿es verdad que después de comer grasa, ¿no? te tomas una infusión y te ayuda pues a botar esa grasa? En realidad también es otro mito. Muchas veces, por ejemplo, en los chifas nos dan té jazmín o diferentes tés, Así es. si es que hemos comido mucho, sobre todo carne de chancho, por ejemplo. Bien pesada esa comida, ¿no? O también está el mito de tomar anisado, te ayuda a cortar la grasa, por ejemplo. En realidad, en cuanto a las infusiones, lo único que te puede ayudar es a mejorar la digestión, en todo caso dependiendo de la infusión. Si es que te tomas un té, el té normal, el de canela, té de clavo de olor y canela, no te va a ayudar a que sea más fácil tu digestión, pero por ejemplo si es de boldo o muña, sí te podría ayudar. Pero en realidad, en el caso de los niños, por ejemplo, muchas veces consumen las infusiones con las comidas principales y esto sí no es recomendable porque... No es recomendable. Porque los tés, de alguna manera, no ayudan a que absorbamos algunos minerales, sobre todo el calcio. Entonces no es bueno tomarlo junto con las comidas principales. Lo ideal es que sea o bien mucho antes o bien mucho después. Perfecto. Bien, con estas recomendaciones nos vamos a un corte y regresamos ya con la parte final de este programa. Volvemos. Seguimos aquí en Hablemos Claro. Hemos aprendido el día de hoy sobre algunos mitos que, bueno, nuestras mamás, también nuestras abuelitas nos han estado contando y también hemos roto estos mitos aquí con nuestra licenciada en nutrición, Fabiola. Y queremos seguir hablando ahora sobre el pescado. En primer lugar, ¿es verdad que la parte negrita del pescado es la que tiene más fósforo que la blanca? Sí es cierto. Lo ideal es que el consumo de pescado... nosotros somos una población que vivimos cerca al mar, pero básicamente nuestro consumo de pescados es muy bajo, ¿no? A pesar de que lo tenemos disponible. Pero lo ideal es que por lo menos 1 o 2 veces en nuestra alimentación consumamos pescado y en este caso los de carne oscura son los más nutritivos, pero muchas veces los que menos nos gustan porque el sabor es mucho más fuerte. Pero ¿por qué son más nutritivos? Porque nos aportan más omega 3, omega 6, que por ejemplo las personas que tienen problemas de colesterol alto les ayuda a disminuir. Entonces lo ideal es balancear entre pescados blancos y pescados de carne oscura, pero preferir que por lo menos 2 a 3 veces al mes sean de carnes oscuras, porque esas son las más nutritivas. Perfecto. Y ahora está muy de moda, por ejemplo, la tilapia. Dicen, claro, que no tiene espinas, pero que tampoco tiene muchos nutrientes. ¿Es mito o verdad? Es un mito, en realidad, como te mencionaba, básicamente los pescados nos aportan grandes cantidades de proteínas, ¿no? Entonces debe formar parte dentro de nuestra alimentación. Igual siempre hay que tener cuidado al comprarlo en el mercado, porque muchas veces no cumplen con la cadena de frío, ¿no? Entonces se puede descomponer muy rápido, ¿no? Entonces... pero sí tiene que formar parte dentro de nuestra alimentación. Y más o menos a la semana, ¿cuántas veces deberíamos consumir pescado? Por lo menos 1 como mínimo, y si podemos consumir 2 por lo menos sería mejor. Y bueno, dentro de las opciones que te mencioné, las más nutritivas están la caballa, el jurel, el bonito, las anchovetas. Perfecto. Acá en nuestro país tenemos todas esas opciones, ahí nomás, ¿verdad? Y que muchas veces estas son mucho más económicas que los de carne blanca. Pero, como te decía, los dejamos porque el sabor es mucho más intenso. Bueno, hay que aprender ya a comer pues ese tipo de pescado.
Bien, ahora quiero hablar un poco también sobre las bebidas alcohólicas. Hay un mito que dicen que tomar una copa de vino diaria ayuda o nos da buena salud. ¿Mito o verdad? En realidad no está mal si lo incluimos dentro de nuestra alimentación. Lo ideal es no excedernos, es decir, no tomarnos 2, 3 vasos de vino, por ejemplo. Lo ideal es que sea una copita pequeña y en todo caso optar por las versiones seca o semiseca, porque son los que tienen menos azúcar. Pero en realidad el vino lo que nos aporta es full antioxidantes, entonces sí es una buena opción que la podemos incluir. Perfecto. Y ahora, ¿las bebidas alcohólicas engordan? Bueno, como te mencionaba, todos los alimentos nos aportan cierta cantidad de calorías, unos más que otros, ¿no? Y el problema es igual, no excedernos. No significa que no podamos tomar bebidas alcohólicas, pero, por ejemplo, si comparamos las grasas, nos aportan 9 calorías por gramo. Las proteínas y los carbohidratos nos aportan 4 calorías por gramo, mientras que el alcohol nos aporta 7 calorías por gramo. Entonces, básicamente el alcohol lo almacenamos como grasa, ¿no? Y muchas veces no nos aporta muchos nutrientes, es decir, son básicamente calorías vacías. Entonces siempre hay que tener cuidado y hay que tomar con moderación. Con moderación, importante eso. Ahora, el otro día leí un artículo que decía que tomarse pues un vasito de cerveza también al día pues ayuda a nuestro organismo. ¿Es mito o realidad? En realidad, por ejemplo, en el caso de la cerveza muchas veces está hecha a base de malta o de trigo, ¿no? Entonces estos son cereales que básicamente nos aportan vitaminas o minerales. Entonces tomarnos una cerveza al día, un vaso, no está mal, pero igual, lo ideal es que no tomarla en exceso, ¿no? Perfecto, muy bien. Te agradezco por haber estado el día de hoy aquí en Hablemos Claro. ¿Dónde te podemos ubicar, Fabiola? Me pueden ubicar en el consultorio de la clínica San Borja, ahí me encuentro trabajando, y si no también a mi número personal 995-03-6724. Bien, y ya para cerrar el programa, ¿qué consejo le podrías dar a todas las mamitas, todos los papitos que nos han estado viendo el día de hoy? Hemos aprendido mucho más sobre los alimentos, hemos roto mitos. ¿Qué les podrías aconsejar? Bueno, nada, que primero se informen. A veces, muchas veces las mamás se dejan llevar por lo que salió en Facebook o por lo que salió en YouTube, ¿no? Sin tener una evidencia científica, ¿no? Entonces, si tenemos muchas dudas, acudir al nutricionista que les puede despejar esas dudas. Y siempre informarse de alguna buena fuente, ¿no? Y bueno, seguir estas recomendaciones y hacer actividad física y tomar bastante agua. Importante eso. Muchas gracias nuevamente, Fabiola, por estar nuevamente aquí en Hablemos Claro. Y nosotros ya nos vamos. Y bueno, una recomendación final, siempre acudir al especialista. Nosotros no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta porque puede, pues, valorar nuestra salud. Así que bien importante eso. Ya nos despedimos, nos vemos en un próximo programa. No se olviden nuestras redes sociales, nos ubican en Facebook como Cable Perú, también como UTV Oficial, y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube como UTV Oficial. Buenas noches.